Pues por una parte cojo el testigo del IER con muchas ganas, ya que pues, en los 2 últimos años he participado en el Consejo de Sector y han sido 2 años muy bonitos para trabajar, pero bueno, a la vez también muy difíciles, porque pues entre medias nos ha tocado la organización del Arauscaras de 2019 y la gestión de la pandemia que comenzó para nosotros el 9 de marzo de 2020. Y por otra parte, pues también con mucha responsabilidad, porque sé que todas las personas que han pasado por aquí, por la Lehendakaritza de Armentia-Ikastola, pues han sido personas muy válidas y que han hecho un increíble y un enorme trabajo por la Ikastola, por el crecimiento y por la consolidación de Armentia-Ikastola. Sí, yo soy trabajador de la Ikastola, llevo 15 años trabajando en la Ikastola, pero a la vez también soy aita de la Ikastola, soy familia y bueno, yo creo que eso también es algo enriquecedor y que te da un poco de amplitud en el punto de vista de la Ikastola. Y luego pues por mi puesto de trabajo también estoy en contacto directo con las familias a diario y eso yo creo que me da un punto de vista amplio y es algo bastante enriquecedor a la hora de tomar decisiones, ese contacto diario con las familias. Sí, sin ninguna duda la pandemia ha condicionado completamente nuestras vidas y como no podría ser de otra manera, pues el curso 2020-2021 pues también. Ha sido un año difícil, sobre todo el inicio de curso fue un inicio de curso muy difícil, donde desde la administración se trasladó toda la presión a los centros escolares y la administración sí que es verdad que por diferentes causas se atrasó muchísimo algunas decisiones que eran indispensables para el inicio de curso y bueno, pues en ese sentirnos un poco huérfanos de la administración en el inicio de curso, pues también afloraron un montón de gestores epidemiólogos y se hizo bastante difícil. Sí que es verdad que el primer trimestre, pues el 80% de la jornada de los trabajadores de la Ikastola estaba dedicado a gestionar situaciones directa o indirectamente de COVID y según avanzaba el curso ha sido más ágil, se ha agilizado todo bastante, ha sido más fácil la gestión y también yo creo que toda la Ikastola, todos los trabajadores, familias, alumnas y demás han conseguido llevarlo todo con mucha más naturalidad y tranquilidad. Y de cara al inicio del próximo curso, pues sí que esperamos que las condiciones sanitarias sean bastante mejores, pero aún así sí que, pues si en verano se empeorasen mucho los números de la pandemia, pues yo creo que el aprendizaje que hemos tenido durante este curso yo creo que nos va a servir de mucho. Y bueno, pues los retos que puede tener la Ikastola, tanto para el curso que viene como para los próximos 2 años, yo creo que de puertas hacia afuera, por lo menos, o externamente, digamos, yo creo que está claro que como Ikastola no hemos sido capaces de llegar a ciertos colectivos en los últimos años, entonces es indispensable que miremos el camino que hemos hecho durante estos años, que lo analicemos, que reflexionemos sobre él y que hagamos crítica si toca y que pongamos los medios necesarios para poder llegar a esa universalidad que se persigue como Ikastola y desde Ikastola en el Elkartea. Luego yo creo que también dentro de la sociedad de Gasteiz debemos buscar nuestro sitio entre los agentes lingüísticos y culturales y no podemos olvidar la solidaridad social y económica a la que nos debemos con algunas ikastolas de Euskal Herria que no están pasando por una situación bastante delicada. Hay ikastolas ahora mismo en Navarra, en Iparralde y en Araba mismo que no están pasando por una buena situación y bueno, nos debemos a ellos también y la solidaridad social y económica la debemos tener muy presente. Y luego, pues internamente la Ikastola creo que va a ser el tiempo de asumir los cambios que se han hecho en los últimos años, que se han hecho grandes cambios en la Ikastola con la implantación de la etapa de bachiller y las nuevas metodologías implantadas en educación infantil y su continuidad hacia educación primaria. Y yo creo que el realizar todos esos cambios que ha habido en los últimos años pues es uno de los mayores retos y luego yo creo también que pues como Ikastola y como yo creo que todos los años deberíamos de tener nuestro objeto debe ser el
el poner en valor y darle fuerza a los valores de la ausolana y del cooperativismo.